El tema petrolero está en el centro del debate nacional. Nada más indicado que hablar con una autoridad en la materia. Se trata de Eulogio del Pino, ministro del Poder Popular, Petróleo y Minería y presidente de PDVSA. Bienvenido. Muchas gracias. Vicente, es un gran placer estar en tu programa, que es tan visto en todo el país y con una audiencia extraordinaria. Mira, hay dos blancos preferidos en este momento por la derecha nacional e internacional con respecto a Venezuela. Uno de esos blancos es la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, objeto de todo tipo de descalificaciones, con la pretensión de desmoralizarla. Ha habido respuestas muy contundentes del alto mando militar, tanto del general ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, como del comandante de la Guardia Nacional y otros componentes de la Fuerza Armada. Y el otro blanco, más privilegiado aún, por decirlo de alguna manera, es PDVSA. Tú presides PDVSA. Y por tanto, es muy importante lo que tú puedas decir. Yo creo que hay una confabulación, utilizo deliberadamente el término, contra esas dos instituciones fundamentales del Estado venezolano. En lo que a ti compete, ¿qué puedes decirnos al respecto? Sí, así es. Bueno, eso es un hecho, ¿no? Petroleros de Venezuela, como tú lo dices, es codiciada, ¿no? Es la más codiciada de todas, porque es la columna económica, ¿no? Como cuando tú mencionas las Fuerzas Armadas Nacional Bolivariana y PDVSA, estás hablando de una columna ética y moral y de una columna económica de nuestra revolución. Y es por eso que nos atacan. Pues atacan a PDVSA, a diferencia de las Fuerzas Armadas, que lo hacen con situaciones grotescas como la que acabamos de ver en estos días. A PDVSA la atacan es desde afuera y desde adentro, continuamente desprestigiando la calidad de nuestros trabajadores, los logros que obtienen, pero también desde el punto de vista de lo que se dice con respecto a producción, con lo que se dice con respecto a una situación inminente de quiebra. Y es increíble, José Vicente, porque eso ha estado así desde que la revolución pudo tomar el control de PDVSA. Yo recuerdo que en aquellos días del año 2002, cuando el sabotaje petrolero contra la patria, y que se retomó el control, cuando se retomó el Pilín León, después que celebraban, porque se celebraba todas las tardes en los grandes salones de fiesta de Caracas, y tú lo recordarás, las paradas de refinerías, las paradas de campo, y se celebraban como victoria. Cuando los trabajadores petroleros recuperan el control de la industria petrolera nacional, comenzó una campaña de que no, el próximo mes ya no pueden continuar produciendo. Y así ha sido. Por ejemplo, menospreciando la producción. Nunca habían reconocido los niveles de producción, cómo se recuperaron en Petróleos de Venezuela. Nunca. En estos días dicen de que nuestra producción ha bajado, de que estamos a punto ya de... Sí, se dan cifras incluso de 500.000 barriles día o 200.000 barriles día también, ¿no? Así es, y son cifras completamente irresponsables que se sacan a la luz pública y que llevan un ataque que es también financiero, José Vicente, porque al final eso lo que hace es que nos descalifican financieramente. Y cada vez que nosotros tratamos de hacer una estructuración financiera para manejar una situación que todas las empresas petroleras del mundo están atravesando, esta situación de bajos precios ha sido la más larga en los últimos 45 años. Vamos a cumplir el próximo mes de agosto 2 años de un ciclo de bajos precios, donde tiene toda una serie de características que afectan las inversiones, afectan los resultados financieros de las empresas. Y todas las empresas tratamos de buscar estructuraciones financieras para poder salir adelante en situaciones como esta, porque en el mundo petrolero, bueno, ciclos de altos y bajos precios han pasado muchas veces. ¿Y este repunte de los precios de las últimas semanas? Bueno, mira, allí es muy importante eso, porque ha tenido que ver mucho el rol que nuestro presidente Nicolás Maduro ha dirigido persistentemente
de la necesidad de la unión de los países productores. Y cuando hablamos de la unión, muchas veces se menosprecia o se desprestigia de que no, lo que se quiere es un precio de $100. Nosotros siempre hemos hablado que lo que se quiere es un precio de equilibrio, un precio que justifique los niveles de inversión y un retorno decente para todas las empresas productoras y los países productores. Y allí el presidente, este año, iniciando el año, comenzó y me dio la instrucción de iniciar una gira por los más grandes países productores que nos llevó a anuncios como los que llevaron a la reunión de Doha del 15 de febrero, donde, bueno, los dos más grandes productores del mundo, Arabia Saudita y Rusia, junto a Venezuela y Qatar, hicimos una propuesta concreta de congelar los niveles de producción porque los niveles de inventarios estaban llegando a niveles excesivamente altos. Luego fuimos capaces, el 18 de abril, allá nuevamente en Doha, de convocar a 18 países que representaban más del 60% de la producción mundial de petróleo y que estábamos listos para llegar a acuerdos que permitieran equilibrar los precios. Lamentablemente, bueno, se dieron toda una serie de situaciones y presiones que no pudimos llegar a la firma de un acuerdo que hubiese sido histórico, pero ya de hecho fue muy histórico el que convocara a 18 países, OPEP y no OPEP. Tuvo un efecto. Tuvo un gran efecto porque pasamos el invierno con un precio, cuando el presidente Maduro hace ese llamado, yo debo recordar, el precio de la cesta venezolana estaba en $19 por barril. Él lo ha mencionado muchas veces, como llegamos apenas a $77 millones que de contribución al Estado en el mes de enero. Y hemos llevado el precio promedio en las últimas semanas a unos $40 para la cesta venezolana, que es el doble del precio que teníamos en ese momento. Hemos podido, en un momento donde estábamos en medio del invierno de los países del norte, y hemos podido llegar a valores de $10 por barril. Y fue esa acción lo que hizo una recuperación de los precios como la que hubo. Y esa caída de la producción de que habla sistemáticamente algunos voceros de la oposición y los medios. Ya, la caída de 500.000 barriles día o 200.000 barriles día. Bueno, mira, allí ellos han dicho, por ejemplo, de que nuestra producción ha sido de 1.2, 1.3 millones de barriles. Algunas veces han dicho eso, que eso es, por ejemplo, lo que llevamos a China y a la India en estos días, es 1 millón de barriles de exportación. Allí son elementos completamente falsos, y yo debo decirlo con toda propiedad. Acabamos de hoy colgar en la red, y todos los oyentes lo pueden chequear en la página web de PDVSA, nuestro balance auditado, donde está el nivel de producción que nosotros estamos reportando. Y yo quiero ese nivel de producción un poco desmitificarlo, José Vicente, porque una cifra es la que se reporta en la OPEP, porque la OPEP tiene una característica que, por cierto, la OPEP antes se trataba con la aurimulsión de jugarle mentiras a la OPEP y entonces sobreproducirla, y era aquella famosa junta de Pinocho que dijo algún ministro de la época, porque lo que se estaba era tratando de ir contra la OPEP. Nosotros a la OPEP reportamos las cifras tal cual nosotros fiscalizamos con nuestro Ministerio de Petróleo. Nuestra producción, se puede hablar, cuando hablamos de la producción, y toda empresa petrolera del mundo habla de cuánto es la producción, hablamos de millones de barriles equivalentes, porque la producción, estamos hablando de crudo, estamos hablando de gas, estamos hablando de condensados y estamos hablando de líquidos del gas natural. Una empresa petrolera produce las cuatro cosas. Nosotros, Venezuela, al cierre auditado para el año 2015 por una empresa internacional de reconocida calidad, produce 3.8 millones de barriles de petróleo equivalente. Ahora, eso está desglosado en el año pasado, 2.7 millones de petróleo crudo. Es lo que reportamos a la OPEP y es lo que todos los países reportan a la OPEP. Pero aparte de eso, nosotros producimos 90.000 barriles por día de condensado promedio. Eso no se debe reportar a la OPEP no se reporta el condensado, pero nosotros lo producimos y los vendemos, y está allí. Luego está la producción de gas. Nosotros producimos
4.8 millones, 4.800 millones de pies cúbicos de gas por día. Eso en términos de barriles de energía es 900.000 barriles de petróleo equivalente. Y producimos líquidos del gas natural, líquidos que se les traen al gas, que son líquidos, pero que tampoco se les reportan a la OPEP, de 100.000 barriles por día. Todo eso suma 3.8 millones de barriles por día. Lo que reportamos a la OPEP y estamos reportando es 2.7 millones de barriles por día. Esa es la producción nacional, eso es lo que reportamos a la OPEP mes tras mes. Y este es el cierre, que lo refiero porque es el cierre auditado al final del año 2015. Ahora fíjate, el ataque a PDVSA es global, total, mejor dicho. Por ejemplo, la corrupción. Se insiste mucho en ese aspecto. Tu respuesta. Correcto, eso es un tema muy importante, José Vicente, que te agradezco me pregunte. Nosotros tenemos los mecanismos de auditoría interna y externa. De hecho, el auditor fiscal, que es una autoridad única que no muchas empresas petroleras del mundo lo tienen, pero que nuestra ley venezolana lo exige, fue elegido por un concurso público, el doctor Miguel Jun. Allí todos los hechos, toda empresa del mundo está sujeta a posibles hechos de corrupción y de desviaciones en sus trabajadores. Nosotros somos una empresa de 140.000 trabajadores y obviamente algunos trabajadores cuando entran en procesos, en desviaciones de recursos, inmediatamente tenemos procesos internos de investigación que lleva a diferentes niveles, desde la desincorporación de los puestos, el pase a la fiscalía de la investigación y la fiscal puede dar cuenta de todos los casos de corrupción que hemos denunciado y se llevan a la fiscalía para su debida investigación y de hecho hay personas detenidas debido a hechos que se les han descubierto y han llevado a una investigación que los han llevado a la cárcel. ¿Qué ha pasado con este caso tan famoso que se ha llevado en los Estados Unidos? Allí, ese fue un proceso que ya se detectó y que nuestros organismos de auditoría externa nos han llevado a no solo ir a una auditoría externa, sino también a ir a una auditoría que se llama forense, para determinar la magnitud del daño que ese acto de corrupción de esas personas que incluso se han declarado culpables ha podido impactar en los resultados financieros de la empresa. Allí en el cierre financiero está muy bien descrito de que es un proceso que se inició la investigación. Hace una semana ya se han presentado los resultados de la auditoría forense y se ha demostrado de que es una situación coyuntural, puntual, de 3 empleados que actuaron y llevaron a hechos de corrupción, fue comisiones que, ellos, esa investigación que incluso luego se llevó en Estados Unidos, los ha llevado a todas las consecuencias que ellos tienen y consecuencias aquí en Venezuela también. Entonces, pero son hechos puntuales de corrupción que nosotros debidamente ya habíamos identificado, ya habíamos tomado, de hecho esas personas fueron destituidas inmediatamente de sus puestos mientras se hacía la investigación. Por lo tanto, y que fueron personas que habían entrado a la empresa por muy, muy poco tiempo. Allí se ha tratado de crear en PDVSA, y es el ataque que tú mencionas, a la moral de nuestro trabajador petrolero que, todos los días sale al campo, a sus refinerías, con su trabajo, y se trata de generar un ambiente en contra de la empresa que nos impacta desde el punto de vista financiero, pero también nos impacta en la moral de nuestros trabajadores. Allí nosotros estamos muy alertas. Y estamos elaborando y perfeccionando nuestras normas de ética en la empresa, de forma tal de que los trabajadores tengan muy claro sus responsabilidades, porque están administrando un patrimonio que es público, que es del pueblo venezolano y que es hoy en día más que nunca del pueblo venezolano y que a él nos lo debemos. El presidente Maduro, en la marcha de los trabajadores de PDVSA, habló de la necesidad y órdenes al respecto de aumentar la producción. ¿Qué respuesta hay ahí? Así es.
Y ese es un gran reto que tenemos, porque cuando hay estos procesos de precios bajos, José Vicente, una de las cuestiones uno de los puntos que más sufre es las inversiones. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos los compromisos con nuestro Estado, pero por otro lado, bueno, tenemos de que inversión para sostener los niveles de producción, todos los días hay una declinación en los yacimientos. Los yacimientos en Venezuela declinan a un ritmo de un 20% aproximadamente anual. Eso significa que si se producen 3 millones de barriles, bueno, son 600.000 barriles que tenemos que reponer para que la producción no baje. Entonces, todo esto dentro de este escenario nos ha llevado con las empresas mixtas, porque tenemos más de 50 empresas mixtas, eso es algo que muchas veces es desconocido por la opinión pública, donde están muchas de las empresas petroleras más importantes del mundo en sociedad con Petróleos de Venezuela. Y hemos llevado a esquemas de financiamiento donde el socio debe contribuir con un financiamiento para el crecimiento de la producción, para que apalanque el crecimiento de la producción. Por otro lado, estamos llevando los contratos de servicio, que tradicionalmente una empresa de servicio se me hace este servicio y yo pago por él a los 30 días. Estamos cambiando ese esquema. Cuando tenemos un problema de ciclo de precios bajos como que tenemos, debemos ir a un esquema diferente, un esquema de riesgo-beneficio para ambas partes, no solamente para el país productor. Y eso lo hemos discutido incluso en la OPEP, la necesidad de que los riesgos también los asumen las empresas de servicios. Y por eso hemos ofrecido un esquema donde ellos forman parte de toda la perforación, todos los servicios que son requeridos para levantar la producción, y en la medida que la producción se levante, hay un financiamiento que repaga el servicio. Entonces sí se va a incrementar la producción. Sí, y estamos implementando todos los mecanismos. Llevamos aproximadamente 2 años, estamos acelerando esquemas de financiamiento, incluso con empresas venezolanas. Hay dos empresas venezolanas socias nuestras, como Suelo Petrol y la empresa Harvest, que pasó a manos venezolanas recientemente, que están financiando un promedio de unos $700 millones en 2 campos. Claro. Uno en el occidente y otro en la faja, para levantar la producción alrededor de 100.000 barriles, solamente esas dos, por darte un ejemplo. Circula la versión de un nuevo incremento del precio de la gasolina en este semestre que comienza. ¿Qué hay al respecto? Bueno, ese es un tema, por supuesto, cuya decisión, debido a las características y la importancia que tiene para todo el país, que lo reserva nuestro presidente Nicolás Maduro, nosotros alimentamos la discusión con hechos, porque el aumento que ya se hizo, y que fue un aumento que, bueno, pasó, y la población más bien sin ninguna crisis, como estaba siendo anticipado por estos factores que siempre están tratando de precipitar lo peor. Allí el presidente, gran parte de ese aumento que ya se hizo, es lo que está alimentando las tarjetas de alimentación que se están repartiendo entre nuestro pueblo. Es decir, ese impacto de ese incremento que hubo de 6 bolívares para la gasolina de 95, 1 bolívar para la gasolina de 91, ha ido para el financiamiento de esas tarjetas de alimentación que le están llegando directamente a nuestro pueblo, y que nuestro vicepresidente está allí distribuyendo bajo instrucciones de Nicolás Maduro, de nuestro presidente. Allí nosotros hemos presentado de que para la magnitud del impacto de cómo ese plan, que es tan ambicioso, que va a ir creciendo, se requiere y el presidente nos los ha pedido, que haya una gradualidad en el impacto, pero que no hayan saltos bruscos, sino que sea algo que el pueblo pueda ir anticipando y pueda ir entendiendo y asimilando. Hoy en día, cuando tú vas y llenas el tanque de tu carro, por ejemplo, de gasolina de 91, te cuesta 40 bolívares. Eso es algo muy bajo. En Colombia, por ejemplo, llenar un tanque de gasolina equivalente de 91 son 492 bolívares. Eso nos produce, bueno, un impacto en la frontera. Ayer yo estaba con el gobernador Vilma Mora comentando esto, viendo qué medidas podemos recomendarle al presidente Maduro para poder
es lógico que la gasolina venezolana, que está alimentando mucho de esa zona fronteriza, la podamos comercializar en territorio colombiano. Llevamos adelantado conversaciones al respecto. Entonces, esas son medidas que tienen que darse, forman parte del equilibrio, del restablecimiento del equilibrio económico que estamos llevando adelante y que definitivamente el presidente Maduro tomará las decisiones a su tiempo. Eulogio, vamos a hacer una pausa y al regresar quiero una explicación acerca del cierre financiero de PDVSA. Correcto. Que es algo sumamente importante, ¿no? Correcto.